Buenos días a todas y a todos. Perdón ustedes por este retraso de un par de fallas mecánicas, pero ya lo logramos resolver esto. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y seguimos el día de hoy con la segunda parte de esta introducción a lo que es la epistemología jurídica. No sé, antes de empezar, me gustaría sobre todo que me pudieran dar una visión breve de lo que vieron con el doctor José Ramón Narváez el día de ayer. Yo continuaré ahora con algunos aspectos de la epistemología contemporánea. Pero si alguien me quisiera hacer una síntesis breve de lo que se vio con el doctor Narváez antes de comenzar. ¿Nadie? ¿Quién se anima? ¿No? Bueno. Muy animado todo, está bien, no se preocupen. Esto quiere decir que puede ser muchas cosas, pero está muy bien. Miren, la epistemología, como tal vez ustedes habrán visto, la epistemología, no me voy a esta parte de acá. La epistemología es un fenómeno que apareció a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tiene que ver con el descubrimiento, me atrevo a decir que es un descubrimiento, de que no existe una única forma de percibir las cosas. Aunque todos somos seres humanos y todos tenemos aparentemente un contexto común, lo que incluso se ha probado en el siglo XX es que aunque todos veamos el mismo referente externo, nuestra forma de apreciar y de analizar el exterior o la cosa que estamos viendo, el asunto que estamos viendo, no es igual. Esto se da debido a la aparición de varias corrientes y de varios descubrimientos que se dan al principio del siglo XX. El primero de ellos, lo voy a plantear en estos términos, es que se dan cuenta que la ciencia no opera bajo un solo estándar y un solo parámetro. Hay varias formas de entender la ciencia, y principios universales que se pensaban que eran universales, pues dejan de ser universales. Por ejemplo, hay un principio en la geometría euclidiana que sostiene que un cuerpo geométrico, como un triángulo rectángulo, no puede tocar sus vértices. Es decir, los ángulos de un triángulo rectángulo nunca se tocan en ningún momento. Para poder hacerlo tal vez esto más gráfico, voy a poner esto así. Aquí tienen ustedes un triángulo. Está viendo la imagen de atrás. Pero tal vez vamos a ver con esta imagen más clara. Bueno, hay un triángulo. No sé si ven este triángulo. Aquí tenemos un ángulo, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿no? La geometría euclidiana dice que los ángulos no se pueden tocar entre sí. El ángulo inferior A nunca va a tocar el ángulo inferior B y nunca va a tocar el ángulo inferior C. Es un principio euclidiano. Se puede ver eso. Ahora, pues esto desde la época de Euclides hasta nuestra era, pues parece que tiene razón. Ahora, fíjense que esto era una verdad absoluta científica en la geometría, hasta que aparecieron las geometrías no-euclidianas. La geometría no-euclidiana, por ejemplo, de un señor que se apellidaba Sylvester, abogado, por cierto, déjenme mostrarles que de pronto decidió decir, bueno, este principio de Euclides funciona muy bien siempre y cuando sea un plano sólido de 2 dimensiones. Pero ¿qué pasa si nuestro plano es curvo? Si nuestro plano es curvo,
de pronto el ángulo A, aquí está tocando el ángulo B. Y si yo colocara el ángulo C y el ángulo A de esta forma, es decir, si mi superficie fuera de papel, aquí ustedes no lo están viendo, pero están tocando los tres ángulos. El principio euclidiano de que los ángulos de un triángulo rectángulo jamás se tocan, con esta forma de pensar, la geometría no euclidiana, rompe el esquema de la tradición clásica. Es decir, hay otra forma de pensar la geometría. La geometría nos funciona en dos planos, en dos dimensiones, longitud y altura, pero siempre y cuando la superficie no sea curva o la superficie no sea de papel. Bueno, esto que les acabo de mostrar es una de las tantas cosas que la geometría euclidiana ve enfrentarse ante nuevas fórmulas lógicas y nuevas fórmulas geométricas. De este modo, nace la idea de que la ciencia, dependiendo de los parámetros donde se encuentre, puede variar. Puede variar. Y esto incluso alcanza el derecho. Les voy a decir por qué alcanza el derecho. Porque en la época de Napoleón solamente se pensaba que los términos jurídicos se podían definir como conceptos exactos, como si pudiéramos definir un ángulo recto. Ángulo recto, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Pero vamos a pensar en algo muy extremo. El homicidio, la privación de la vida de una persona. Cuando yo hablo del ángulo recto, siempre hablo de los mismos 90 grados. Cuando yo hablo de privar de la vida a una persona, siempre hablo de la privación de la vida de la misma forma y a la misma persona. No. Esto es lo que en ciencia se llama un concepto indeterminado o una noción. Una noción es un concepto indeterminado. Cuando yo digo pi, número pi, estoy seguro que todos ahorita en su cabeza tienen por lo menos el principio de 3.14. ¿No? Pero si yo les digo, por ejemplo, les digo fraude electoral, todo el mundo se imagina exactamente lo mismo. O sea, ¿qué tipo de fraude puede haber? Urnas embarazadas, movimiento en el sistema de conteo, o sea, las palabras fraude electoral son conceptos indeterminados. El concepto determinado funciona muy bien en las ciencias exactas. El concepto indeterminado no funciona en las ciencias exactas. Esto es un factor que quiero que vean ustedes y es un factor determinante y es muy importante porque la epistemología da cuenta y se da cuenta de que no hay una única manera de entender las cosas. No hay una única manera de entender las cosas. Hay varias formas de entender las cosas. Lo que en la India, por ejemplo, consideraban, había un nativo que ponía el brazo así en alto en la India, un santón, y que decía que era un acto de dominio mantener su brazo en alto por encima de las pasiones de bajar el árbol, digo, de bajar el brazo, dominaba su pasión, su dolor, porque luego se le entumía el brazo. Ese acto de dominio de un fakir en la India, en el Centro de Estudios Psiquiátricos de Palo Alto, California, se consideraba una patología y una enfermedad. ¿Cuál es la verdad del acto de mantener el brazo en alto? ¿Es una patología o es una disfunción neurológica? La epistemología lo que nos lleva a analizar es precisamente
cómo se construyen, cómo se perciben los hechos por parte de un individuo o de otro. Esto es lo que la epistemología nos lleva a estudiar. Y a partir de la epistemología surgen corrientes como el constructivismo, que nos dice que dependiendo de la forma del desarrollo del cerebro de una persona, la gente construye la realidad de una manera o la construye de otra. Voy a mostrarles a ustedes algunas imágenes que pueden ustedes contemplar y analizar con mayor atención. Por ejemplo, déjenme decirles que uno de los grandes genios del constructivismo y epistemólogo del mundo contemporáneo fue Jean Piaget, muy amigo de Hans Kelsen, por cierto, profesor de sociología. Jean Piaget demostró y comprobó que dependiendo de la etapa de desarrollo del cerebro humano, la mente podía entender unas cosas, pero no podía entender otras. Voy a compartirles unas láminas que seguramente serán muy ilustrativas para ustedes. Esto lo veremos en la sesión sobre constructivismo, pero me voy a adelantar para dar esta introducción a la epistemología. Bien, Jean Piaget era de formación biólogo y Piaget, sobre todo, trabajó en un estudio sobre los moluscos y detectó que los pequeños moluscos podían hacer pequeñas conchas marinas, conchitas como las que están arriba a la izquierda. Un molusco un poco más evolucionado podía ser conchas un poco más sofisticadas y elaboradas y estilizadas como las que ven ustedes aquí en medio. Y un molusco altamente evolucionado podía hacer estas conchas más sofisticadas, estos nautilus mucho más elaborados y desarrollados. Bueno, entonces él detecta que en la medida que los moluscos son más evolucionados, hacen operaciones más complejas. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuando un bebé nace, el estómago, los pulmones, el corazón, todo está terminado y desarrollado, menos el cerebro. El cerebro tarda en terminar de desarrollarse cerca de 18 años. Y lo que descubre Piaget es que las niñas y los niños, en ciertas edades, pueden resolver problemas de cierto tipo, ya no más complejos. Un poco más grandes, el cerebro ha evolucionado y pueden resolver problemas mucho más complejos. De tal forma que un adulto puede resolver todavía problemas mucho más complejos. Ahora, Piaget llama a esto epistemología genética, epistemología genética o psicogénesis. Psicogénesis. ¿En qué consiste la epistemología genética o la psicogénesis? Precisamente en que dependiendo de la etapa evolutiva, la persona puede razonar ciertas cosas de cierto nivel. Ahora, hay una cosa que es muy importante en todo esto, y esto es el corazón de lo que vamos a platicar el día de hoy. Si una persona tiene el cerebro evolucionado, pero no se le estimula con actividades abstractivas, el cerebro se queda razonando u operando su visión cognitiva al nivel previo de su pensamiento.
Es decir, una persona que es un adulto, pero no sabe leer y escribir, o no estudió álgebra, o no estudió química, no estudió física, no estudió comprensión de lectura, no realiza operaciones abstractivas de resolución de problemas, su mente se queda en los niveles previos cognitivos. En esquema, se pensó durante más de 23 siglos, a partir de lo que decía Aristóteles, bueno, más bien 20 siglos, vamos a decir que a partir del siglo XVIII ya hubo una serie de cuestionamientos sobre lo que pensaba Aristóteles. Se pensaba que nosotros percibíamos las cosas tal como estaban en la realidad. Nuestra mente era una tabula rasa y a partir de lo que nuestros sentidos proporcionaban, veíamos las cosas. Tomás de Aquino, un gran seguidor de Aristóteles, decía que todo lo que se recibe al modo del recipiente. Y decía, el recipiente mental es igual en todos los casos. Entonces, cuando vemos un cubo, nuestra mente lo percibe como cubo. El maestro de Aristóteles, que era Platón, decía que nosotros ya teníamos las figuras y las formas en nuestra mente, pero teníamos que recordarlas, teníamos que estimular ese conocimiento. Y teníamos que percibir las cosas para identificarlas en la realidad y reconocerlas en nuestra mente. Ya Piaget desarrolló una teoría que combinaba un poco a Platón y Aristóteles, porque dice, bueno, nuestro cerebro, dependiendo de la etapa evolutiva en la que se encuentre, va a percibir las cosas de una manera o de otra. Por ejemplo, una niña o un niño de 3, 4 años, si le ponen un cubo o un cilindro, no los va a percibir como figuras tridimensionales, aunque las tenga en sus manos. Las va a concebir como figuras bidimensionales, como un cuadrado y un círculo, porque su mente no está del todo desarrollada para comprender esta forma, esta tridimensionalidad. Pero ya una niña de 6, 7, 8 años, sobre todo ya 9 años, puede comprender, y sobre todo un adulto puede comprender estos parámetros de abstractividad que son muy importantes. De esta forma, por ejemplo, Piaget detecta que las niñas y los niños que están en una primera etapa, 4 o 5 años, perciben las cosas a partir de lo que se llama el pensamiento concreto, el pensamiento directo. Por ejemplo, a esta niña o niño le preguntan, ¿qué hay más? ¿Flores o flores rojas? Le ponían 6 rosas rojas y 3 margaritas. Y las niñas y los niños responden a partir de lo que ven directamente. Ven más flores rojas que margaritas. No son capaces de desarrollar la habilidad de género y especie. Entonces, cuando Piaget preguntaba, ¿qué hay más? ¿Flores? Todas son flores o flores rojas. Las niñas y los niños sobre lo que ven dicen, flores rojas. Y todavía Piaget explicando, bueno, pero las margaritas también son flores. Sí, pero nada más son 3. Las rosas son 6, por lo tanto hay más rosas que margaritas. Bueno, esto es lo que se llama pensamiento concreto. Y una persona adulta que no se ha desarrollado en la capacidad de abstractividad, puede ser que no, que siga, aunque sea un adulto con el cerebro altamente desarrollado, si no ha sido estimulado con conocimientos de abstractividad, ejercitando la abstractividad, puede tal vez equivocarse en sus razonamientos como esta muchacha que vamos a ver a continuación.
¿Qué creen que pasó aquí? ¿Es una mera equivocación? ¿Es un error? Pues fíjense que no. No quiero sonar como discriminador ni nada por el estilo, pero es ciertamente hay mucha gente en nuestra sociedad que no alcanza estos niveles de abstractividad. Esto que Piaget descubre en unos laboratorios en París, en, eh, en los laboratorios Binet de París, Francia, y luego él lo descubre lo confirma en sus laboratorios de Ginebra durante muchos años. Es algo que también Alexander Vygotsky Alexander Luria y Lev Vygotsky, en lo que era la Unión Soviética, también lo descubren. Pero bueno, lo descubrieron como 20 años antes. Alexander Luria, discípulo de Vygotsky, este gran psicólogo soviético, es enviado por Vygotsky a Uzbekistán en los años 1930, 31, 32. Y ahí él detecta que la gente de Uzbekistán que no sabe leer y escribir, son poblados completos que no saben leer y escribir, tienen una serie de características que voy a mostrarles, siendo ellos adolescentes y adultos, cómo razonan. Lo que van a ver son las transcripciones de las investigaciones de Luria y que luego Vygotsky trabaja sobre ellas. Y dice, la gente no llama de forma abstractiva las figuras geométricas, porque no identifica lo que es un cubo, un círculo, un hexágono, un rectángulo o un cubo, un triángulo, un cuadrado. Le preguntan, ¿qué es esto? Ah, el redondo es un plato. Y el triángulo, es un talismán. Y el trapezoide, esto es una puerta o esto es un cesto, ¿no? Y luego le ponía figuras geométricas comunes, como el cuadrado y el rectángulo, que tenían ángulos de 90 grados. Y me preguntaban, ¿pueden ir juntos estas dos figuras? Y la respuesta que daban era, no, no pueden ir juntas, porque esto es un tazón y el otro es un vaso, ¿no?
Los tazones van con los tazones y los vasos con los vasos. Y aunque se les ponía círculos y semicírculos, no las consideraban como figuras relacionadas, porque su construcción era que una cosa era un cuerpo celeste como la luna y la otra era una arracada. A la mayoría, si no es que a todos los campesinos, se les hacía ejercicios, se les ponía problemas como ponerles 3 herramientas y un objeto, que no fuera una herramienta. Por ejemplo, se les ponía serruchos, martillos, palas y un tronco. Y entonces le preguntaban, esto es un ejercicio que incluso, si ustedes recuerdan, cuando era chicos, salía en Plaza Sésamo, les ponían este ejercicio, es un ejercicio de Alexander Lurie y de Vygotsky, le preguntaban qué cosa no debe estar con esto, con las demás. Y los campesinos le decían, no, pues todo sirve. Bueno, pero a ver, fíjese bien, piense que son cada uno de los objetos. Dicen, pues todo sirve para trabajar. ¿Sobre qué voy a clavar y sobre qué voy a serruchar? Sobre la pala, digo, sobre el tronco. Y pues cuando me canse de cavar, y para no tirar la pala, pues la puedo recargar junto al tronco. Todo puede servirme, decía el campesino a los investigadores de Luria. Y entonces, luego les querían ayudar y le decían, bueno, ¿por qué habrá dicho alguien que sobraba el tronco? Porque el tronco no iba con las demás cosas. Y los campesinos todos les contestaban, pues a lo mejor porque tenía mucha leña, a lo mejor por eso dice que no es suficiente, que a él no le importa, pero para nosotros sí, porque nosotros no tenemos tantas cosas. Y un fenómeno interesante que también comprueban Luria y Vygotsky es que no son capaces de hacer un silogismo. No pueden hacer la figura mental del modus ponendo ponens. Por ejemplo, les ponían el caso, en el norte donde hay nieve, todos los osos son blancos. Premisa mayor. Premisa menor. La isla de Terranova está en el norte, en donde siempre hay nieve. ¿De qué color son los osos ahí? Y a lo mejor como el Chavo del Ocho, los adolescentes contestaban, pues no sé, yo nunca he estado allí, pero si quieren le pregunto a alguien, a lo mejor pregunto en la aldea y a lo mejor alguien sí ha estado ahí. ¿Quién sabe por qué estén ustedes queriendo saber de qué color son los osos ahí? Pero le decían, bueno, pero a ver, a partir de lo que te estoy diciendo, ¿tú qué piensas? Dice, no, pues no, yo no he viajado por allá, yo no les puedo decir. Este tipo de razonamientos, Eric Fromm lo vio de una forma coincidente en Chimalhuac, Morelos, en una población que no sabía leer y escribir, entre 1957 y 1965, 66. Y también Goody y Watts, dos antropólogos que estuvieron en África, también detectaron que los nativos del África no hacían este tipo de operaciones. En 1966 hubo un congreso en Moscú, muy importante congreso de psicología, donde se unieron Jean Piaget a la derecha y el segundo de izquierda a derecha, Lev Vygotsky, se reunieron junto con otros grandes epistemólogos y sabios como René Sassot y Alexei Leontiev. Y ahí llegaron a la conclusión de que no solamente es un fenómeno de desarrollo del cerebro, sino también del entorno social y que estimula el cerebro de las personas para comprender y detectar y percibir las cosas de cierta manera o de otra. Esto incluso Karl Mannheim, que era un sociólogo húngaro, lo llevó a escribir un libro en 1945-46, que coincidió con lo que estaban diciendo estos señores, que se llamó Ideología y Utopía. Ideología y Utopía. Si ustedes pueden conseguir ese libro, es muy interesante, porque lo que dice Karl Mannheim, adelantándose a Luria y a Piaget, dice, en una sociedad, las cosas son como la comunidad dice que son, y la gente aprende estas formas de razonamiento. Bueno, les diría, esto que Piaget detecta en Suiza, en el otro lado del mundo, en el Amazonas, un antropólogo francés que se llamó Claude Lévi-Strauss comprobó que el razonamiento de los nativos bororos del Amazonas, con los que vivió más de 25 años, más de 30 años,
detecta que los nativos bororos tienen lo que se llama pensamiento concreto, porque los bororos no tienen escritura, no tienen alfabeto, no realizan operaciones abstractas, su vida está en razón del pensamiento concreto. Piaget y Claude Lévi-Strauss hicieron amistad, se conocieron en los años 50 y algunos autores como Jacques Grünewald hicieron trabajos, entrevistas a uno y a otro para ver qué puntos de coincidencia ven en la lectura de los trabajos de otro. Y claro, lo que detecta Piaget en los laboratorios de Ginebra, Suiza y de París coincide con lo que Claude Lévi-Strauss encuentra en el Amazonas. Y coincidirá también con lo que Malinowski percibirá en las Islas Marquesas, con lo que Eric Fromm detecta en México y con lo que Woody Watts detectan en el África. Todas esas investigaciones, Howard Gardner, un epistemólogo, psicólogo de Harvard, eh, reunió en una obra a principios de los años 70 que se llamó The Quest for Mind, en la que muestra que efectivamente los trabajos epistémicos dan a entender que aunque el cerebro evolucione, el entorno y la estimulación del entorno nos lleva a percibir las cosas de manera distinta. Y usted me puede decir, bueno, ¿y esto qué repercusión puede tener en el campo del derecho y la valoración de las pruebas? Bueno, pues precisamente valorar una prueba, redactar una demanda, ser testigo de algo, narrar las cosas de algo que se percibió, depende de la construcción mental del observador. Si una muchacha como la que vieron ustedes, que piensa que come más pizza porque tiene 12 pedazos en vez de 8 sobre la misma pizza, imagínense ustedes a alguien en la vida cotidiana, un hombre o una mujer, eh, adulto mayor o adultos, que no estudiaron una carrera universitaria o que aunque la estudiaron no la ejercieron, no leen, no escriben, tienen ocupaciones más comerciales, no desarrollan estas habilidades atractivas. Y usted puede decir, es que parece que está discriminando a alguien. No, no estoy discriminando a nadie. Estoy exponiendo que las formas cognitivas dependen de cómo se estimulen. Miren, este es un fragmento de uno de los documentales que hizo Claude Lévi-Strauss sobre los bororos. Se llama Tristes Trópicos. Pero vean ustedes cuando Claude Lévi-Strauss quería saber si escribía, no se puede entender lo que era la escritura. Y le pusieron unos cuadernos y él vio lo que hicieron los nativos. Estos son los nativos bororos del Amazonas. Hoy en día ya se han incorporado a la civilización occidental, pero esta gente vivía prácticamente en el cuaternario inferior. Tenían una forma de percepción muy distinta de la realidad. Actualmente se sabe que el chino, el japonés, el coreano tampoco percibe exactamente igual las cosas como las percibimos nosotros. Eh, ya veremos eso en otras sesiones con algunos experimentos. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. ¿Qué importancia tiene esto? Como hay un Jerome Brunner, discípulo de Lev Vygotsky, Alexander Luria y Jean Piaget, y además el único testigo vivo en su momento
sobre las relaciones entre Jean Piaget y Hans Kelsen, porque a Hans Kelsen le interesaban estos temas. Hans Kelsen escribió un texto que se llama Naturaleza y Sociedad, donde hacía un estudio sociológico de las formas jurídicas dependiendo de la psique de los pueblos. Y dice en el capítulo primero de la psique del hombre primitivo, es un texto que pueden ustedes encontrar, Sociedad y Naturaleza de Hans Kelsen. Si lo googlean lo van a encontrar, Sociedad y Naturaleza. Van a encontrar ustedes que él habla. Vamos a dedicarle un apartado, una sesión a esto. Él habla sobre la mente del hombre primitivo y dice que los sujetos razonan de una manera muy elemental, con nociones de justicia básica, de retribución y reciprocidad. Después de que estudia cosas sobre antropología jurídica, bueno, sobre antropología, y detecta esos elementos de aspectos jurídicos en Wilhelm Wundt o en Malinowski. Incluso Kelsen tiene una gran amistad desde los años 30 con Jean Piaget. Este escrito, que les digo, Sociedad y Naturaleza, es producto de un ensayo de Jean Piaget que se tituló El nacimiento de la moral y la idea de justicia en las niñas y niños. Y entonces Piaget detecta, bueno, Kelsen detecta que el texto de Piaget coincide con lo que dicen los antropólogos sociales. De tal forma que a la hora de meterse a un estudio sobre la justicia en Grecia, en Roma, pero luego ver la justicia en otras partes del mundo, en China, en Asia, en África, se da cuenta que el fenómeno epistemológico de hacer justicia es muy distinto. A lo mejor les va a sonar muy raro lo que les voy a decir, pero la idea de justicia solamente existe en Grecia y Roma y se expande en el mundo occidental y luego en el mundo oriental. No existe la justicia ni en Asia, ni en el mundo hebreo, ni en Mesoamérica, ni en Sudamérica. Y les voy a explicar por qué. La palabra justicia, en latín, que viene del griego dike, hace referencia a un ajuste de proporcionalidad. A un ajuste de proporcionalidad. La idea de justicia en el mundo grecorromano, Grecia y Roma, es una idea que nace gracias a la geometría. Fíjense lo que estoy diciendo, Usted me va a decir, pero ¿cómo es posible esto? Y les voy a decir, sí, sí es posible por una serie de razones básicas. Vean ustedes una balanza. Piensen ustedes una balanza. Si los platos de la balanza están a la misma altura, vamos a verlo así. Si los platos de la balanza están a la misma altura, quiero llamar su atención sobre que los ángulos de cada plato son de 90 grados. De este lado tenemos un ángulo de 90 grados y de este lado tenemos un ángulo de 90 grados. Esta línea recta. ¿Sí lo ven? Pero el peso es igual. Ahora bien, ¿qué pasaría si nuestro ástil de la balanza permanece igual y pensamos que ahora hay un objeto en esta balanza? Aquí hay un peso y obviamente se han perdido grados de los 90 grados que teníamos. Este peso disminuye grados. Hay peso, pero disminuye grados. En este plato que no hay peso, aumentan los grados. Hay más de 90 grados. Entonces, dicen los griegos, hay un ajuste. De ahí viene la palabra jus. Ajustar.
Ajustar. La palabra just hace referencia a la proporcionalidad. Te quito grados, pero te doy peso. No te doy peso, pero te doy más grados frente al otro que tiene peso, pero le voy a quitar grados. Se ajusta el grado. Entonces hay un ajuste, dice Tomás de Aquino cuando explica esto. Y Giorgio Lapira, que es un gran romanista, también explicando esta idea. La idea de justicia tiene que ver con la proporcionalidad. ¿Y por qué les digo que en Asia no hay proporcionalidad? Porque ninguna manifestación de resolución de problemas del mundo oriental ni del mundo mesoamericano es proporcional. En Asia, si alguien robaba un objeto, le cortaban la mano. ¿Era proporcional? En China, en Japón, si había un ladrón, los emperadores lo que hacían era ordenar que la familia del ladrón cavara fosas, una fosa grande entre todos, y que luego se metieran y que ya no pudieran salir. Y el castigo era que el ladrón enterrara viva a su familia. ¿Es proporcionado eso? Váyase al mundo prehispánico, ¿no? La forma de resolución de controversias no es equiparable o no es equivalente a la palabra justicia. La palabra justicia es una palabra que tiene que ver con proporcionalidad. Y hay soluciones en el mundo prehispánico, en el mundo de pueblos originarios y en el mundo oriental, que no tienen nada que ver con proporcionalidad, sino que tienen que ver con tipos de venganza. Y la venganza no es justicia, porque no responde al parámetro de proporcionalidad. La palabra justicia, ustedes pueden llamarla de cualquier otro modo, resolución, acabar con el conflicto. De hecho, fíjense ustedes, palabras hebreas que se traducen al español como paz. Shalom, por ejemplo. Shalom no significa paz, no es la pax romana. La paz romana es tú no me atacas. El shalom hebreo es dos fuerzas encontradas. Y uno puede entender la Palestina e Israel viviendo en el mismo territorio. Es una fuerza frente a la otra. Eso para ellos es shalom. Tú eres fuerte, pero yo también, ¿no? Y aquí nos encontramos. Es la lógica de la bóveda catalana que tiene los arcos encontrados para que no se caiga. Son dos fuerzas. La paz romana no. La paz romana, el vencido se tranquiliza. La palabra justicia en hebreo no es proporcionalidad. La palabra hebrea para hablar de la justicia misericordiosa de Dios es que Dios es generoso, Dios es caritativo, Dios es bondadoso. Una persona que le da caridad a otra, lo traducen muy mal al español como justicia. Pero es que ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento existe la palabra justicia. Es una palabra romana que hace referencia al equilibrio de la ponderación. En China no existe la palabra, en chino no existe la palabra justicia. Puede haber retribución o compensación, pero no existe la idea de retribución y equivalencia. Esto es muy importante. Hoy en día se les llama justicia a esas formas en que existen sus tribunales. Pero incluso si ustedes ven, hay justicias como la asiática, la justicia china o la justicia coreana, que dirían qué barbaridad, qué severos son estas personas. Y no, lo que pasa es que su cultura, su entorno de racionalidad epistemológica, los lleva a llevar esas formas de razonamiento jurídico. Los pueblos originarios tienen sus usos y costumbres. Y esas formas de uso y costumbres los llevan a solucionar controversias. ¿Son justas? A mucha gente no le parecería que no. Y yo creo que no lo son. Porque hay una epistemología de la resolución de conflictos distinta. Grecia y Roma desarrollaron una epistemología de resolución de conflictos a proporcionalidad geométrica.
Y en un proceso jurídico, no mismo, en materia legal, por ejemplo, ver que alguien, por ejemplo, hay unas con votos, con boletas no dobladas. ¿Quiere decir que hubo fraude? Alguien con una abstractividad más o menos limitada diría, pues sí, porque solamente pueden entrar las boletas en una ranura y hay que doblarlas. Pero les voy a platicar. Mi madre, que tiene 93 años, cuando la llevé a votar la última vez, a un grupo de personas de la tercera edad les dieron una fila especial. Y la presidenta de casilla, en atención a estas personas adultas mayores, incluso algunos estaban con los bastones y no podían doblarse, les abrieron la urna y permitieron que entraran los votos sin doblar. Pero no se levanta acta, no se levanta constancia. Cierran la urna y le dicen, la próxima vez que venga alguien más de la tercera edad, hacemos una fila grande, abrimos la urna y que hagan esto. Pero no queda constancia, porque nunca pensaron que iba a ser peligroso. Y al final de la votación, gente de un partido que pierde, dicen, estas boletas no están dobladas. Oiga, es que se hizo esto. ¿Dónde está el acta? ¿Dónde está la constancia? No, pues es que no se levantó acta, se les preguntó qué, no estuvo de acuerdo. No, pues yo no estuve de acuerdo, yo no estaba aquí. Yo no me acuerdo de eso. ¿Quién tiene que probar que sí hubo fraude? ¿Que hubo fraude? El que está construyendo la situación. Fíjense cómo se construyó una situación. Es un tema epistemológico que va a incidir en la valoración de pruebas, porque la narrativa de las partes expresa la construcción epistémica de la realidad, de cómo están percibiendo la realidad. En fin, esto es lo que he querido que vean ustedes, entre muchas otras cosas. Lo que van a ver ustedes en este diplomado en epistemología jurídica electoral es este factor precisamente, este aspecto del razonamiento y cómo este razonamiento impacta en el universo epistémico. Tiene que ver con la valoración de pruebas, tiene que ver con la valoración de testimonios, tiene que ver con la forma narrativa de del acto de pedir, tiene que ver con la causa conjetural, tiene que ver con la demanda, cómo redacta una demanda, cómo redacta una denuncia, porque en la forma en que se narran las cosas, dice Jerome, este gran epistemólogo jurídico de Nueva York, dice, a partir del análisis de las narrativas, vemos cómo se construyeron epistémicamente las percepciones de la vida. Y no todo el mundo tiene una licenciatura, todo el mundo tiene un posgrado, no todo el mundo tiene un doctorado, no todos se dedican al razonamiento abstractivo. A unos ingenieros que son muy buenos para las matemáticas, tal vez después a entender muchas cosas. Tiene la diferencia entre una caducidad jurídica y una prescripción jurídica. Un médico las entendería de una forma, pero en derecho se entienden de otra manera. No es lo mismo la incapacidad jurídica que el que una persona con discapacidad tenga incapacidad jurídica. Ahora, el nuevo Código de Procedimientos Civiles desapareció la incapacidad jurídica para personas con discapacidad mental. Son innovaciones interesantes, porque el hecho de que una persona tenga una capacidad activa desarrollada no se sigue que no tenga derechos jurídicos, valga la redundancia. Es como decir, no es como la elección consensada que solamente los que tenían cierta
cierto nivel educativo en la época de Santana, solamente podían votar los que tenían tanta cantidad de dinero y cierto nivel de estudios, porque el pueblo no sabía. Se engañaba al pueblo fácilmente con algunas ideas, con politiquería de algo. Pero hoy en día la democracia es plural. Y no solamente es plural por preferencias sexuales, por género, por origen étnico, por pertenecer a grupos de atención prioritaria, sino también es plural porque hay diversidad epistémica. Y este es un aspecto que hay que considerar. Lo que es una verdad del contexto epistémico. Decía Tomás de Aquino, la verdad es la adecuación del intelecto a la realidad. Sin embargo, 8 siglos después de Tomás de Aquino, podemos decir que el intelecto varía dependiendo de su etapa de desarrollo cognitivo o genético y del entorno sociocultural. Tomás de Aquino seguramente hubiera quedado un poco perplejo, viendo que ante la misma situación, ante un mismo hecho, la forma de construcción de impartidoras o impartidores de justicia no es igual. Esto puede ser muy interesante y es lo que vamos a ver. Y miren, tan existe la epistemología y la diversidad de razonamientos sobre la misma realidad que tenemos a las salas regionales, tenemos la sala superior, tenemos tribunales, ¿no? Donde las magistradas y los magistrados debaten el sentido de las normas y la forma en que hay que adecuar esas normas a la realidad. Y no es tanto, les diría, puede tener perspectivas teóricas, jurídicas, pero también tiene que ver con la capacidad cognitiva y epistemológica de percibir los problemas para poder interpretar de otra forma o de formas diversas la misma norma jurídica. Porque la norma jurídica, y con esto terminaré la sesión de hoy, lo positivo del derecho positivo es la enunciación de la norma, no su interpretación. Lo que es positivo del derecho positivo, y no varía, es la redacción de la norma, no su interpretación. La interpretación jurídica depende de las y los operadores jurídicos. Piénsenlo, estaremos este largo diplomado platicando mucho, ustedes y yo, y algunas otras profesores de la Escuela Judicial Electoral. Les pido una disculpa por el retraso, pero es un tema un poco técnico, pero nos veremos en las siguientes sesiones. Quedo a sus órdenes y que tengan muy buen día. Nos vemos. Adiós, Inés. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que tenga muy buen día.